Gente de medio ambiente, la gente que le gusta la ecología, ¿cómo están? Yo espero que bien. Miren, ahora mismo estamos en Caribe Industrial Park, Matanzas, o la zona que está en la Panamericana. Vamos a enseñarle un poquito de los humedantes que hay aquí, que mucho o poco llegan al río Yaqui. Hay otro río cerca que ahora mismo estamos entrando, que se llama el río de Arcoíris, el Arcoíris. Ese pasa toda la autopista Duarte y el aeropuerto de aquí de Santiago, que es muy importante. Seguimos adelante. Si usted no trabaja dentro de Caribe Industrial Park, usted no puede entrar a esta zona. Obviamente es zona franca. Miren ahí donde está el riachuelo. Ahora le voy a enseñar para atrás, que conecta con el río. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? Esto que se ve ahí. De allá atrás está la Laguna Prieta, que es un humectante, más claro. Todo ese riachuelo que baja ahí se conecta con el primer video que yo le hice, con la primera parte que le hice. Y pasa toda esta área aquí. Toda esta área con la recicladora de Cibao. Ahí se conecta con este humectante y uno que hay más adelante, que les voy a mostrar en otro video. 100 metros. Ahí ahora mismo estamos en el letrero que se van a encontrar con, que dice el letrero de Laguna Prieta. Laguna Prieta, exacto. Ahora vamos para el humectante, el que yo les mostré en mis historias. El mapa para que lo encuentren. Tiene ciclovía MTB, pero pueden buscarlo también como Laguna Prieta. Es que yo lo acabo de cambiar. Mire, que todo esto se conecta en el parque industrial. Esa es la cañadita que seguimos recorriendo, la que luego conecta con Laguna Prieta. Ay, no me veo casi. Ahí se ve. Qué hermoso humedal. Mira. Que no indirectamente, pero sí se conecta con el Yaqui. Cada río cada humedal de esta ciudad conecta con, al fin y al cabo termina conectando con el río Yaqui. Ustedes saben la full importante que es tener ese humedal en la ciudad. Muy importante. También el área se inunda. Miren, si ustedes se fijan, atrás de mí parecen manglares. Y cuando llueve, o sea, como yo trabajo en el área, yo noto cuando se inunda así todo. Mucha agua. Y aquí pasa. Miren qué interesante. Pueden venir a este humedal cuando se le da, cuando ustedes quieran, o cuando se les pegue la gana, para que vean lo importante que es tener un humedal en nuestra ciudad. Yo voy caminando y me estoy encontrando con los que vienen a hacer sesiones de fotos y lo que hacen bodas y esos tipos de eventos. Señores, no dejen las escarchas. Si ustedes vienen, miren ahí lo que acabamos de encontrar, una velita, y así está el camino entero. Si usted viene a hacer una boda, tráigase una fundita plástica y los desechos que usted haga, vaya echándolo en la funda, que eso no cuesta nada y ayuda en medio ambiente. Mi amigo Franklin, ¿hasta dónde nos conduce este camino? Bueno, esta es una ruta para ciclistas mountain bike y para algunos corredores. Este trillo conduce a una parte de Matanzas, al centro de Matanzas, y del lado derecho conduce a lo que es la hispanoamericana. Muy interesante el asunto, señores. Nosotros vamos a recoger esto hoy. Si Dios quiere, nosotros vamos a andar todo ese trillito que andan en bicicleta, para que la gente vea y entienda. Wow, miren para atrás. Parece zona de película. ¿Ustedes se acuerdan de la anaconda? Toda esta área. Miren eso.
Ahí tenemos el primer camino y el segundo camino. Vamos a coger el camino de Matanza, a ver con qué nos topamos. Parece película que le entra al humedal. Este no es el Parque Central, ¿no? Parece Parque Central. Esto es mejor que Parque Central. Aquí pueden venir en familia. Esto está cuidado. Cuidado por quién, la pregunta. Que debiera de haber personas que lo cuiden. Detrás de mí ahí. Qué interesante. Acabamos de llegar a otra laguna que se conecta con Laguna Prieta. Miren eso. Heavy. Otra laguna. En esta ocasión, pocamente vamos a ver basura, porque esto está virgen. Yo espero no tener que hablar más de la basura en esta área. Pero ustedes saben que vivimos en un país mal educado ecológicamente. Otra más, miren, otro humectante. Y otro humectante. Aquí ustedes pueden venir. Yo no estoy seguro si pueden bañarse, pero de que pueden darse su chapuzón. Pregunten antes de venir, pero yo creo que sí, que se pueden darse su chapuzón. En esta ocasión yo no me lo voy a dar, no vine preparado para zambullirme, pero yo eso se lo tengo seguro, de que nos vamos a zambullir prontamente. Miren eso, ahí detrás. Wow, Laguna Prieta. Humedales. Miren, la tuviéramos pasando fea. Todo el mundo consume agua. Y indirecta o directamente. Wow, miren. Nosotros no tomamos esa agua. Miren, una pequeña isla que hay en el centro. Miren, ahí donde está mi dedo. Eso es una isla que hay dentro del humedal. Eso que nos han regalado la vida. ¿Cuál laguna es? Esta es la tercera, ¿verdad? Y aquí habrá cocodrilo. Cuando viene a ver aparecen dos lagarticos. Lagartitos. Qué interesante. Pero como siempre vemos plástico. La gente lo útil. Qué interesante esto. Laguna más. Voy a dar la vuelta. Otra laguna más. Wow. Qué chévere. Esto es todo aquí, Matanza. Puñal, Laguna Prieta. Vamos por la cuarta o la quinta. Uf, qué chévere. Miren eso. Observen detrás de mí. Todo eso es la laguna que se va conectando. Muy interesante esto. Ustedes pueden venir. A veces es preferible que lugares así se queden en el anonimato para que se preserve. Pero todo el que quiera puede venir, siempre y cuando acuérdense de traer su fundita para que eche sus propios desechos, lo que usted usa como basura. Traiga su fundita, que nada le cuesta. Que caminando entre estos trillos nos damos cuenta de eso, de que las personas que vienen parece que no traen funda.
sea, y aquí no es verdad que tienen que tener zafacones. Sí. Pocamente, parece que no hay quien lo cuide. ¿Y quién se va a cuidar de zafacones? Seguimos. Perfecto para los que les gusta hacer bicicleta. Miren, incluso ahí se ve marcado de lo que hacen las rutas de bicicleta. Bueno, en el mapa se ve que dice ruta MTB, Mountain Bike. Bien por ello. Por lo menos aquí tienen un lugar donde ellos pueden hacer todo su deporte de bicicleta. Qué heavy. Wow. Una bajada. Y ahora nos vamos a encontrar con una subida. Yo les recomiendo que no entren solos a esta área. Pero pueden hacerlo también, qué sé yo. Como... Miren esto, señores. Hay como una cascada. Ay, qué chévere. ¿Ustedes lo están escuchando? Yo sí se oye esas cascadas. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Una cascada muy chula, parece, por su sonido. Y igual. Miren ahí detrás. Eso es lo que está sonando. Esa es otra que se conecta con esta cañadita. Miren ahí donde va la cañadita y donde está cayendo el agua ahí detrás. Qué interesante. Wow. Qué heavy. Ay, que todo deseo de tú meterte ahí media hora a enfriarte después de toda esta caminata. De salir ahora mismo de entre esos trillos y ese bosque. Mira, aquí hay un letrero ahí detrás que dice las indicaciones. Aquí sí encontramos perros, parece que hay militares, porque vemos casas de esas, de los scouts parece. Interesante. Wow. Casa de los guardabosques. ¿Casa de qué dónde? De los guardabosques. Casa de los guardabosques. Miren, no estamos solos totalmente, ¿no? Qué chulo. Vamos a ver si puedo grabarle ese pedacito. Wow. Mira ahí detrás. Se ve la casa. Ese motoncito ahí. De dos. Deja ver si llego. Miren esos riachuelos que tú puedes pasar caminando. Qué belleza. Yo le apuesto a ustedes que esa agua es potable. Se puede hasta beber. La casa de los guardabosques. Suscríbanse a este canal para que puedan seguir viendo la belleza de Santiago de los Caballeros. Todavía nos falta andar más aquí adentro. Qué chulo. La gente viene, pesca. Qué chulo, chulo. Hay casa de guardabosques aquí. Hey, yo creía que solamente era en películas. República Dominicana lo tiene todo. Miren todo eso ahí atrás. Qué bendición en este país. Wow. Qué chulería. Y yo trabajando menos de 5 minutos, trabajando aquí en el área. Y no sabía que esto estaba aquí. Eso es para que tú veas que uno tomarse un momento, media hora en caminar el área, no se pierde nada, se gana mucho. Llegar a una área residencial de aquí mismo de Matanza. Y créanme que aquí se comienza a notar la diferencia.
se comienzan a ver la tapita. Ay, basura. Le voy a dar la vuelta para que puedan ver el secuencia. Mire, eso que está ahí atrás, un basurero improvisado. Ya nos comenzamos a dar cuenta de que nada lo cuida. De que coño, y toda esa basura. Miren ahí todo eso que se ve ahí. Basura, no basura. La gente no entiende que pasa el camión de la basura. Y esto se está complicando más. Ahora no hay por dónde salir. Sí, por aquí. Hay que ver dónde termina la laguna. Vamos a secar. Por aquí tú dices que sale. No, por ahí. Vamos. Vamos a mirar por aquí, pero por ahí no se sale. Aquí me doy cuenta que dejo la cámara encendida. La cantidad de basura que hay. Y se topa con el humectante, mire, parece donde nace o donde se conecta más. Pero mire qué interesante. Un inodoro. Como que el humectante es un mojón. Y lo vienen a desperdiciar aquí. De un plástico. Vamos a entrar por un trillo porque al parecer no hay por donde salir. Y hay un trillito donde uno se mete y sale a zonas residenciales. Wow. Vamos a ver porque el plan es recorrerlo todo. El área. Acabó el tiempo, pero en el próximo video yo seguiré la ruta de Laguna Prieta para que entiendan un poquito más de cómo arranca esto. Ahora mismo estamos en una zona residencial donde hay casas, pero en el próximo video podrán seguir viendo de la laguna. Suscríbete y dale al próximo video. Llegamos al área residencial y encontramos la gran cantidad de basura. Miren ahí detrás de mí, miren. Donde está nuestro amigo Franklin. Wow, esto parece que lo han olvidado. Aquí hay mucha basura. Vamos caminando ahora mismo.